día, mis queridos hermanos y hermanas. Espero que se encuentren bien. Y bueno, el día de hoy nos toca nuestro devocional. Es el libro de Números, capítulo 15. Pero antes de empezar, me gustaría orar para que no sea yo, sino Dios hablando a través de mí. Padre, gracias por un día más de vida. Gracias porque estamos bien, porque no nos hace falta nada, Señor. Te pido en este día que no sea yo, sino tú hablando a través de mí, Padre. Dirígeme y toma todos mis instintos, Padre, para que hables a través del corazón de mis hermanos y de mis hermanas. Asimismo, te pido que les quites cualquier tipo de distracción y que estos minutos, Padre, te los dediquemos a ti. En el nombre de Dios, amén. Y bueno, mis hermanos, yo les he puesto a mi devocional como título Cumpliendo la ley de Dios. Recordemos que nosotros como cristianos Dios nos ha mandado a obedecer algún tipo de mandamientos y para ello yo traigo aquí dos. El primero es el agradecimiento y para eso me estaré apoyando en el versículo 3 que dice así: y hagáis ofrenda encendida a Jehová, holocausto o sacrificio, por especial voto o de vuestra voluntad, o para ofrecer a vuestras fiestas solemnes olor grato a Jehová, de vacas o de ovejas. Aquí recordemos que como contexto de capítulos anteriores del libro de Números, el pueblo de Israel fue castigado a vagar en el desierto durante 40 años, porque recordemos que fue un pueblo desobediente que perdió la fe en Dios. Pero también quiero poner esta parte de cómo estaba el pueblo de Dios. Estaba en el desierto con mucho calor, sin comida, sin agua. En pocas palabras, había quedado sin fe y sin esperanza. Pero aquí en este versículo, después de todo esto, Dios los invita a ser agradecidos. Y yo les quiero mencionar que Dios nos invita a hacer esto porque hay ocasiones en las que nosotros nada más damos las gracias a Dios cuando nos pasan cosas buenas, cuando recibimos buenas noticias, cuando tenemos salud, cuando tenemos dinero. Y no, hermanos, no nada más es en esas cosas. Nosotros tenemos que dar gracias a Dios en todo lo que nos pasa. Hay veces en las que no sabemos por qué nos pasa este tipo de cosas, pero Dios siempre nos bendice. ¿Y cómo ser agradecidos? Recordemos que hay diferentes tipos de ofrendas, pero nosotros tenemos que hacer una ofrenda para Dios con nuestra forma de vivir, con nuestra forma de actuar. ¿Qué quiere decir? Dar un buen testimonio. Nosotros tenemos que ser ese ejemplo, eso que marque la diferencia entre la gente del mundo y entre los hijos de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros con nuestro modo de actuar tenemos que hacer esa diferencia para que la gente vea que ese sí es un hijo de Dios. Tenemos que cambiar nuestra forma de vivir porque hay veces en las que no hacemos lo correcto, pero tenemos que, en obediencia, ser obedientes a Dios. En segundo lugar, que es a donde me dirijo, es la obediencia. Y para eso estaré leyendo los versículos 32 y 36. Dice: estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en día de reposo. Recordemos que Dios había mandado por su ley que el día de reposo era para descansar y dedicárselo a Dios, pero este hombre desobedeció. Y sabemos que cuando alguien desobedece, va a haber consecuencias. Y como dice el versículo 36, lo que le pasó al hombre fue que entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon y murió como Jehová mandó a Moisés. Vimos que tuvo una consecuencia muy fuerte este hombre debido a que no siguió esta ley de Dios. Tenemos que nosotros como cristianos detectar qué estamos haciendo mal, qué es lo que hay, ese algo que nos impide estar en comunión con Dios. Tenemos que verlo, hermanos, y corregirlo, porque sabemos que va a haber consecuencias. Y sabemos que nosotros, como seres humanos que somos, nos equivocamos y tendemos a perdernos, tendemos a seguir al mundo. Tenemos que nosotros, por eso, buscar esa forma de seguir en comunión con Dios. Y hay muchas formas, hermanos, pero nosotros tenemos que dar la que más nos sirva para regresar al camino. Y bueno, también nosotros, Dios nos ha dado ese poder, ese dominio para corregir a los demás. Si nosotros vemos que una hermana o un hermano está haciendo algo mal y nos quedamos callados, estamos equivocándonos y haciendo lo mismo o peor. Entonces tenemos que cambiar ese modo de actuar y tenemos que corregirlos.
tenemos que tener esa sabiduría y tenemos que tener ese poder, porque hay veces en las que decidimos no tener problemas. ¿Qué tal si la persona se enoja con nosotros, nos deja de hablar? Y preferimos lavarnos las manos, pero eso no es correcto. Tenemos que corregirlos para que tengamos esa comunión con Dios. Y bueno, a modo de conclusión, me gustaría leer el versículo 40 que nos dice, pero ¿por qué? ¿Por qué cumplir esta ley de Dios y cómo? ¿Cómo debemos hacerlo? Bueno, el versículo 40 dice así, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Santos, hermanos, tenemos que ser sacros, limpios, puros, estar siempre con Dios. Es decir, no solamente escuchar, ver los mandamientos de Dios, sino lo más importante es llevarlos a la práctica. ¿Y cómo podemos llevarlos a la práctica? Tenemos que escudriñar la lectura. ¿Qué quiere decir escudriñar? Adentrarnos. Tenemos que estudiar la palabra de Dios. Si algo no entendemos, tenemos que preguntar, tenemos que investigar por nuestros propios méritos y tenemos que seguir constantemente. Asimismo, nos dice que tenemos que orar. Orar a sencillos términos es hablar con Dios. Tenemos que hablar para que Dios tengamos con esa reunión con Dios. Y por último es dar un buen testimonio. ¿Y cómo vamos a dar un buen testimonio? Mediante nuestras acciones, haciendo lo que ya les dije, hermanos. Y bueno, para que continuemos con este tipo de comunión con Dios, vamos a orar para que Dios cambie nuestro modo de actuar, de pensar y sobre todo de ser. Padre, gracias por tu palabra, gracias por lo que nos hablaste en este día. Te pido que no nada más lo escuchemos y lo desechemos, sino al contrario, Padre, que lo llevemos a la práctica. Permítenos ser esa sal que tú necesitas, Padre. Permítenos evangelizar a aquellas personas que no te conocen. Danos esa palabra, danos ese buen corazón, cambia nuestro modo de pensar y sobre todo quítanos todo tipo de mal pensamiento, todo mal tipo de acción que nosotros realicemos, cambia nuestro corazón. Haznos agradecidos, Padre, que hay veces en las que nos cueste trabajo, pero tú vas a cambiar nuestro corazón. Asimismo, te pido que nos hagas obedientes para que nuestro modo de actuar cambie. En el nombre de Dios, amén.